A él le emocionaba el espacio abierto, los jardines. La casa que fue de él, la inicial, que está en Madereros, hoy Constituyentes, era una casona vieja, arreglada por él, maravillosa, con un jardín increíble. El mobiliario, los ambientes, era realmente especial. Y la vendió para entrarle al Pedregal, que fue idea de él. Y esa idea a mí me sorprendió enormemente porque de aquel pedreguero tan espantoso que era nido de maleantes, pues convirtió en un lugar verdaderamente de enorme belleza. Finalmente, en uno de ellos comienza a construir una casa para él y vende los otros 3 para ingresar a esta famosa empresa de jardines del Pedregal de San Ángel. Le parece fascinante lo que es el sitio y cuando le piden el urbanismo lo hace encantado de la vida. Hace un urbanismo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver aquí en México. Por primera vez las calles no son ortogonales o siguiendo un sentido especial. Las calles siguen las sinuosidades del terreno, dan la vuelta donde el terreno da la vuelta. Son calles que si uno a veces va al Pedregal y no conoce muy bien, se pierde, pero las calles precisamente siguen todo esto y ponen en valor, y es lo que él trataba sobre todo en los jardines que hizo ahí, las casas. Todavía hay algunos jardines que son jardines públicos, poner en valor la vegetación, la roca volcánica, todas estas cosas muy especiales de Jardines del Pedregal. Es la expresión general, y siempre con el complemento del jardín, del agua, la fuente, y luego hacía unos charcos, unos grandes moles de piedra con una laminita de agua y las llenaba de flores. Y esa agua escurría, lamía, por decirlo así, aquella piedra. Y era una cosa emocionante. Él le llamaba el armonioso sonido del silencio a sus jardines, porque eran siempre fuera de todo el ajetreo y de todo el ruido natural de la calle, por ejemplo. Siempre guardaron ese misterio sus jardines. La única misión o la manera noble de poder seguir adelante es tomar algo bueno y llevarlo un paso adelante, ¿no? Luis Barragán conoce a Luis Kahn, un famoso arquitecto norteamericano muy importante. En este caso yo no creo que haya habido tanta influencia de Luis Kahn sobre Barragán, como sí probablemente la hubo de Barragán sobre Luis Kahn. En este sentido, cuando Luis Kahn está construyendo el famoso Salk Institute, el Instituto de Investigaciones Salk para la Universidad de San Diego, en La Joya, en California, es un edificio impresionante con un patio interior y las salas de los investigadores y de los salones de experimentos a los lados, y al fondo, se entra de este lado, al fondo está el Océano Pacífico. Es un lugar fascinante. Luis Kahn invitó a Luis Barragán para que le diseñara ese jardín interior. Y Luis Barragán llegó y dijo, esto no puede ser un jardín, esto así como está es maravilloso. Y cuando uno va hoy en día, ve uno la mano de Luis Barragán porque es una enorme extensión, un patio alargado, maravilloso, todo de piedra, con una pequeña acequia, como las acequias de más o menos 10, 20 centímetros, las acequias árabes, que se inicia al final del patio y termina en una cascada al final del patio. Eso es todo lo que tiene el patio. No tiene nada más, porque dijo Luis Barragán que ante el Océano Pacífico no debía de ponerse absolutamente nada. Yo a esta arquitectura la llamo oficialmente, y mucha gente está de acuerdo en llamarla arquitectura emocional. Y después podemos platicar por qué se denomina así. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son varios y de distinta índole. Algunos elementos son intelectuales. Es esto de que la arquitectura debe de ser una arquitectura cerrada hacia el exterior, íntima, que dé emociones. Ya no es esta arquitectura fría, igual en todo el mundo, con ventanales a todos lados, que estamos como viviendo en un aparador. No, es una arquitectura que responde a los gustos de los mexicanos, heredados obviamente de los españoles, de estar cerrados hacia afuera y abiertos tal vez hacia un patio interior. Pero esta intimidad y esta emoción de
que los espacios nos pueden dar emoción. Y esto se logra a través de muros anchos o de muros tal vez no hasta el techo, en fin, de toda una serie de recursos, entonces sí ya físicos, que responden a este elemento, por así decirlo, intelectual. Hay otro elemento intelectual en Barragán, y él lo repite constantemente, es la belleza. Él busca la belleza en la arquitectura. Todo lo que es la funcionalidad y todo esto, sí está bien, no debe de olvidarse, pero ¿por qué olvidarse de la belleza en la arquitectura? Para él la arquitectura debe de ser bella, y lo trata de hacer también en base a muros, a paños, en fin, las formas mismas que hace con la arquitectura. Y la parte un poco que tiene que ver con la emoción, que es la parte del misterio, en la cual él también insiste sobre todo en la parte de los jardines. Los jardines para él deben de ser misteriosos, un poco como los jardines de la Alhambra y todas estas cuestiones. Y por eso es tan importante que en la zona de los jardines y de los patios siempre hay agua. El agua esta que recuerda los árabes que tanta sed tenían en el desierto, que cuando llegaron a España lo que más hacían eran fuentes y jardines y acequias para el agua. Entonces el agua siempre está presente en los jardines o en los patios de Luis Barragán por ese mismo motivo. Entonces tenemos todas estas cuestiones un poco intelectuales que derivan en unas formas que son las que vemos hoy en día. Formas que se copian muy fácilmente, porque copiar la arquitectura de Barragán, por lo menos de aspecto, es bastante fácil, y nos hemos llenado un poco de ella en México. Lo importante, creo, y los arquitectos que realmente tienen valor y que han seguido en este camino, han entendido que es la parte intelectual lo que cuenta, y que la forma sigue y responde a esta parte intelectual, y no es una serie de recetas como se cree. Gracias a iniciativas de algunas gentes, se le da hasta 76 el Premio Nacional de Artes. Y entonces ya, bueno, se reconoce oficialmente, pero en el gremio, por ejemplo, seguía sin reconocerse gran cosa. En 1980, ya con el Pritzker, que es el equivalente al Nobel en Arquitectura, bueno, pues ya no les queda más remedio que, bueno, aceptar que era un gran arquitecto, y que, bueno, ya. Y de entonces para acá, el mito ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Sin embargo, yo creo que es injusto con sus amigos y con la gente que lo siguió desde mucho tiempo decir que no se le había reconocido, ¿no? Pero Barragán fue un artista moderno en el sentido más amplio de la palabra, o sea, fue alguien que a partir de su propia reinterpretación de la tradición creó una obra que es nueva, no es una recreación y no es una copia de lo exterior, sino que es una síntesis muy personal y muy poderosa. El problema es que los seguidores más conspicuos, más notables, lo son por el uso de un vocabulario formal, no por la búsqueda espiritual y cultural, que es lo que está atrás. Yo creo que hay gente cuya obra no se parece tanto a la de Barragán a primera vista, y que tienen mucho más afinidades con él, que los de que se esfuerzan a hacer murotes y pintarlos de colores y utilizar gárgolas y fuentes y todo el lenguaje barraganesco sin entender el sustrato espiritual, que es el que lo hacía distinto y que le daba la potencia a lo que Barragán hacía, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que la de Barragán es una influencia benéfica importante, en que hace que se reconsidere en su propia arquitectura la herencia que existía, las tradiciones, pero que exige también en la lectura de la obra de Barragán una visión propia que sea capaz de hacer síntesis nuevas.